¿Alguna vez te preguntaste por qué Rabí Pérez fue apartado del grupo de Wilfrido Vargas justo cuando su carrera parecía estar en la cima? ¿Qué fue lo que realmente sucedió tras bambalinas mientras Volveré se convertía en un fenómeno musical que marcó generaciones? Y lo más impactante, ¿qué está dispuesto a revelar hoy Wilfrido tras la trágica pérdida de quien fue una de sus voces más potentes? Prepárate para conocer una historia como nunca antes la has escuchado. Una historia cargada de talento indiscutible, traiciones inesperadas, orgullo desmedido, redención tardía y ahora una pérdida que deja un vacío profundo. El merengue está de luto, y no solo en República Dominicana. Todo el continente llora la partida de Rabí Pérez, ese artista que con su voz desafió las normas y transformó la música tropical. Su fallecimiento, producto de un accidente inesperado, ha removido viejos dolores y ha hecho surgir verdades que por décadas se mantuvieron enterradas. Y es ahora, con el corazón en duelo, que Wilfrido Vargas por fin se atreverá a hablar con franqueza. Porque detrás del brillo de los escenarios también hubo conflictos, tensiones, decisiones precipitadas y momentos que estuvieron a punto de destruir lo que muchos consideraban una carrera destinada a la inmortalidad. ¿Sabías que Rabí estuvo al borde de no grabar Volveré? Ese mismo éxito que lo lanzó al estrellato pudo haber sido grabado por otra voz, simplemente por una frase dura que salió de la boca de Wilfrido en un momento de tensión. Y que si no hubiera sido por una llamada inesperada en plena madrugada, quizás su historia jamás hubiera comenzado. Esto no es solo un tributo, es una narración cruda, directa y a veces dolorosa, que te permitirá conocer lo que realmente pasaba tras el telón. Quédate hasta el final, porque lo que estás por descubrir puede cambiar por completo tu percepción sobre el merengue y quienes lo construyeron con sangre, sudor y notas inolvidables. ¿Tú crees que Wilfrido tomó la decisión correcta al dejar fuera a Rabí en su mejor momento? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque tu perspectiva también forma parte de esta historia. Yo nunca voy a olvidar ese primer viaje con él. Fue a Barranquilla, Colombia, en pleno carnaval. Todo era un caos festivo. La ciudad entera vibraba. En cada rincón se escuchaba un vallenato pegajoso de Calixto Ochoa. El africano estaba en todos lados, calles, bares, taxis, hasta en los parlantes de las tiendas. Y en ese momento me dije a mí mismo, ese tema va esta noche sí o sí, cueste lo que cueste. Rabí recién había entrado al grupo. Apenas hablaba, estaba reservado, incluso parecía intimidado. Imagínate, era su primera gira internacional conmigo. No conocía las reglas no escritas de mi orquesta, ni la presión constante de tener que sobresalir. Pero tenía hambre. Hambre de escena, de triunfo, de demostrar. Eso se le notaba en la mirada. Durante el trayecto, se fue aprendiendo esa canción sin partituras, sin ensayo previo, solo con el oído. Se sentó atrás, en silencio, con los audífonos puestos, repitiendo mentalmente cada nota. Y cuando llegó la noche, cuando se subió al escenario frente a una multitud que no dejaba de gritar, hizo algo que me dejó helado. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que ese momento fue el que definió el destino de Rabí? ¿O fue lo que vino después lo que marcó su caída? En breve te contaré qué fue lo que pasó realmente después de esa noche en Barranquilla. Porque todo cambió. Esa presentación fue el inicio de un ascenso meteórico, pero también el principio de las tensiones con la banda, con la industria, incluso conmigo. Así que no te vayas. Lo que viene a continuación te va a impactar. ¿Quieres saber cómo fue que Rabí casi es expulsado del grupo incluso antes de grabar su éxito más grande? ¿O cómo una simple discusión pudo haber terminado con su carrera para siempre? Entonces quédate, porque esto apenas comienza. Cuando llegamos al escenario, marqué la canción sin previo aviso. El africano. Quería ponerlo a prueba, y vaya que lo logró. No se le escapó ni una sola línea. Se adueñó del escenario, y en ese instante supe que había algo enorme. A la mañana siguiente lo mandé a llamar temprano.
Ya teníamos todo preparado para grabar. No desperdiciamos ni un minuto. Fue una determinación inmediata. Pero cuando algo vibra tan fuerte, no hay que pensarlo demasiado. Registramos el tema y lo lanzamos al mundo. ¿El resultado? Un fenómeno global que superó cualquier otro éxito que yo haya tenido como vocalista. Ravi era un artista, pero había enfocado toda su existencia en utilizar su voz como su mayor herramienta. Fue entonces cuando dejó de ser el nuevo del grupo y comenzó a consolidarse como una leyenda. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de sombras ni de momentos duros. Hubo una sola noche que estuvo a punto de silenciarlo todo. Diciembre de 1985. Ravi regresaba con la agrupación de una extensa gira por Colombia. El agotamiento era extremo. Ese mismo día actuaron en el show del mediodía y sin pausa se dirigieron a los estudios en la avenida Los Próceres para seguir trabajando. Llevaban más de 12 horas sin parar, sin comer bien, con sueño y las cuerdas vocales al límite. Durante una de las sesiones, Ravi, agotado, se acercó con voz suave pero firme. Cometió el peor desliz que se puede tener frente a un genio en plena creación. Lo interrumpió. Le dijo: «Caballo, si no me van a usar ahora, déjame irme a mi casa. Estoy aquí desde las 6 de la mañana». Silencio total. Wilfrido lo miró fijo, como congelado, y soltó una frase que le cambiaría la vida. «Está bien, Ravi. Si quieres irte, vete, pero no regreses». No hubo gritos ni discusión, solo esas palabras. «¿Qué fue lo que dijiste?» «Que estás fuera del grupo. No vuelvas más». Y así, con apenas 50 pesos en el bolsillo, sin empleo y con 4 niños pequeños esperando en casa, Ravi caminó hacia lo incierto, sin saber si algún día volvería a pisar un escenario. Villamella lo recibió con el mismo silencio con el que se marchó. La noche cayó como un peso, pero a las 3 de la madrugada, el teléfono sonó. Del otro lado de la línea, una voz. «Bienvenido Rodríguez, presidente de Karen Records», fue directo al punto. «¿Qué estás haciendo, hijo?» Ravi, con la garganta apretada por el dolor, respondió: «¿Qué voy a estar haciendo? Me sacaron del grupo». Y fue ahí donde se encendió una chispa en medio de la oscuridad. Sin dudarlo, Bienvenido le lanzó una promesa. «Tranquilo, mañana paso por ti. Vamos al estudio, tengo algo para ti». Lo que Ravi no imaginaba era que lo aguardaban con un tema, uno que no estaba destinado para él. Una canción rechazada, olvidada en un cajón, pero que sin saberlo estaba a punto de cambiarle la existencia para siempre. Ese tema era Volveré. La forma en que ese tema llegó a Ravi es de esas casualidades que parecen guiadas por el destino. Originalmente la versión venía de Chiquetete, un cantante español. Nosotros la teníamos en lista de espera, pero el intérprete asignado, Jorge Gómez, por motivos personales ligados a su fe, decidió no grabarla. Decía que la letra iba en contra de sus creencias. Lo comprendí y respeté. Pero la canción seguía ahí, aguardando. Y entonces apareció Ravi, casi arrastrando los pies, con la voz completamente dormida, sin ganas de nada, mucho menos de ponerse frente a un micrófono. Lo recuerdo claramente. Intentó poner excusas, pero Ramón Orlando fue directo. «Tú puedes. Empecemos por lo más difícil». Ramón lo vio con claridad desde el primer instante. Ravi entró a la cabina, comenzó a cantar, y lo que salió fue magia pura. Dolor, elegancia, emoción. Ese hombre no estaba interpretando, estaba desangrando la canción. Cuando terminó la toma, nos quedamos en silencio. Nadie dijo una palabra. No era necesario. Todos sabíamos que habíamos tocado algo profundo. Julie Ruiz tomó la grabación y preparó una premezcla de inmediato. Bienvenido Rodríguez la escuchó y, sin pedir autorización ni consultar a nadie, porque también tenía ese olfato de oro, la puso directamente en la Z11 esa misma mañana. Y así comenzó todo. En pocos días, Volveré ya estaba sonando en cada rincón del país. No fue solo un éxito, fue una detonación. Luego cruzó las fronteras.
La gente pensaba que Ravi ya había alcanzado su cima, pero esta canción lo lanzó de nuevo al estrellato, como si hubiera renacido. Hoy, al recordarlo después de su partida, me doy cuenta de que Ravi no fue solo un gran vocalista, fue un luchador incansable, un hombre que cayó, que fue golpeado, que lo dejaron al margen, pero que cada vez que regresó, lo hizo con más fuerza. Y esa voz, hermano, esa voz no se apaga con la muerte, va a seguir sonando por siempre. Hacia el triunfo estalló la bomba. Ravi acababa de grabar Volveré. La canción era una joya pura, y Julie Ruiz lo sabía. Bienvenido Rodríguez también lo percibió al instante. Por eso, sin pedir permiso ni consultar con nadie, como suelen hacer quienes están convencidos de tener un tesoro entre manos, puso el tema al aire esa misma mañana. Fue directo a la Z101, un impacto directo al corazón del pueblo. Sin embargo, cuando Wilfrido Vargas escuchó la canción, no reaccionó como todos esperaban. ¿Quién autorizó esto? Zrenia preguntó furioso. Eso no encaja con mi estilo. Ese tema no es para esta orquesta, sentenció. Suena a algo diferente, a lo que hace Ramón Orlando, no a lo mío. De un golpe, cerraba la puerta a una canción que ya comenzaba a resonar en la radio. La tensión era palpable, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Ravi, confundido, devastado y sin entender lo que sucedía, marcó un número desde el aeropuerto, con la voz ahogada por la angustia. Maestro, déjeme ir a mi casa. Acabamos de llegar. No he visto a mi familia, dijo entre lágrimas. Tenía apenas 200 pesos en el bolsillo y su vuelo a Colombia estaba por salir, pero su alma no se sentía en ningún lugar. Bienvenido lo tranquilizó. Wilfrido me dijo que Volveré no va, y luego le lanzó una frase que marcaría su destino. Si él no lo quiere, yo te hago una orquesta a ti solo y te haces millonario. Fue una promesa, una advertencia y una profecía. Ravi aún no lo sabía, pero estaba frente a una puerta que, una vez abierta, lo llevaría a un futuro diferente. Soy un tipo exigente, siempre he sido muy claro con lo que quiero para mi orquesta, no me conformo con poco, dijo Bienvenido. Al principio, cuando escuchó la grabación de Ravi, pensó que no encajaba. Volveré no parecía ser para ellos, no iba con su estilo, pero lo que sucedió después lo sorprendió. Cuando algo te sorprende, es porque algo grande está ocurriendo. Recuerda que estábamos en el estudio y de repente escuchó la grabación de Ravi cantando Volveré. No podía creerlo, estaba cantando en re menor, una tonalidad que no es común. Normalmente se le asigna a mujeres o a tipos como Jorge. Pero él lo estaba haciendo, y no solo eso, lo estaba viviendo. Le dijo a Germán Vázquez, el director musical de ese entonces, esto es una locura, esto es increíble, no tiene madre. Ravi está cantando esto como si le perteneciera. Esto es una de esas cosas que solo pasan una vez en la vida. Siempre había sido cuidadoso con las voces, con la calidad, pero Ravi lo dejó sin palabras. En ese momento, Bienvenido se dio cuenta de que había cometido un error al no creer en el tema desde el principio. Nadie podía cantar esa canción como Ravi lo estaba haciendo. Nadie. Y así, en un abrir y cerrar de ojos, Volveré pasó de ser una simple grabación a convertirse en el himno que marcaría toda una era. En tan solo 3 días, la canción ya era un fenómeno en la República Dominicana y, para el 25 de diciembre, su eco había cruzado fronteras, dejando una marca indeleble en toda América Latina. Ravi Pérez había logrado lo que muchos solo sueñan alcanzar, y lo hizo con una resiliencia que lo convirtió en un referente en la música tropical. Su voz, su estilo único y esa capacidad para transmitir emoción con cada nota lo catapultaron a una fama que no solo era merecida, sino que también se cimentó sobre las bases de su esfuerzo, su dedicación y su amor por la música. El impacto de Volveré fue tal que su nombre comenzó a sonar no solo en los hogares dominicanos, sino también en cada rincón de América Latina. Los conciertos comenzaron a llenarse,
Las radios ya no podían dejar de emitir la canción, y los fanáticos no tardaron en reconocer que estaban ante un artista cuya carrera apenas comenzaba a alcanzar su máxima expresión. Robbie, sin embargo, no se dejó llevar por la fama o la gloria. Sabía que el camino hacia el éxito no siempre es recto, y aunque la vida le había dado grandes bendiciones, también había conocido sus momentos oscuros. Esa noche de diciembre de 1985, cuando su destino estuvo a punto de cambiar para siempre, lo dejó marcado. El abandono de la orquesta, el dolor de sentirse rechazado, fue un golpe tan fuerte que habría derrumbado a cualquiera, pero Robbie supo cómo levantarse. La misma fuerza que usó para cantar "Volveré" fue la que lo impulsó a seguir adelante, a nunca rendirse. En los años siguientes, Robbie Pérez no solo consolidó su lugar en la música tropical, sino que también se convirtió en una figura que trascendió las fronteras de su propio país. Su voz, esa misma que había comenzado en la orquesta y que había sido puesta a prueba tantas veces, lo llevó a recorrer el mundo, a llevar su música a los escenarios más prestigiosos y a ganarse el respeto de artistas de todas partes. No obstante, la vida de Robbie Pérez no fue solo de éxitos. A lo largo de su carrera, también enfrentó desafíos personales que, aunque los mantuvo en su mayoría en privado, no dejaron de influir en su música y en su vida. Las luchas internas, los momentos de duda, las pérdidas que sufrió a lo largo de los años, marcaron su proceso creativo y enriquecieron las canciones que salían de su corazón. Su música fue siempre un reflejo de su ser. Cada letra, cada acorde, estaba impregnado con la esencia de su vida, sus experiencias y sus sentimientos más profundos. Y es que, cuando se tiene una voz como la de Robbie Pérez, no solo se canta, se vive lo que se interpreta. En la última etapa de su carrera, Robbie se mostró más reflexivo, pero igualmente entregado a su público. Su conexión con sus seguidores era algo único. No solo eran admiradores, sino verdaderos creyentes de la música que él había creado. Aquellos que lo escuchaban cantar, lo hacían no solo por su talento, sino por la sinceridad que irradiaba su voz. Hoy, décadas después de su muerte, la música de Robbie Pérez sigue viva. Volveré sigue siendo un himno, no solo para aquellos que lo vivieron en su época de mayor esplendor, sino para las nuevas generaciones que descubren su legado a través de plataformas digitales, conciertos tributo y el recuerdo de aquellos que no han olvidado su influencia en la música tropical. Su historia nos recuerda que, aunque la fama puede ser efímera, el verdadero legado de un artista se construye en el corazón de aquellos que lo escuchan y lo sienten. Robbie Pérez sigue siendo una leyenda, no solo por su voz, sino por su capacidad de transformar el dolor en arte, de convertir la adversidad en una oportunidad para brillar. A lo largo de los años, la figura de Robbie Pérez se ha convertido en un ícono dentro del género de la música tropical, y su influencia ha trascendido más allá de las fronteras de su país natal, la República Dominicana. Hoy, es considerado una de las voces más representativas de la música del Caribe, y su legado sigue vivo, no solo en la memoria de sus seguidores más fieles, sino en el espíritu de aquellos que descubren su obra. Cada vez que una de sus canciones suena en una fiesta, en la radio o en los dispositivos de quienes buscan sus temas en plataformas de música, parece como si Robbie nunca se hubiera ido. Su voz, cargada de pasión y sentimiento, se ha convertido en un emblema de la resistencia del espíritu humano. Aquella voz que un día, en medio de la incertidumbre y el agotamiento, rompió todos los límites y nos regaló una de las interpretaciones más conmovedoras de la música latina. Pero el verdadero poder de Robbie Pérez no solo residió en su talento vocal, fue su humildad y su conexión genuina con la gente lo que lo hizo aún más grande. A pesar de los éxitos, de las giras internacionales, de los premios y reconocimientos, nunca perdió su esencia. Su capacidad de mantener los pies en la tierra mientras volaba alto en el escenario
fue algo que muchos admiraron. No es común encontrar a artistas que, después de vivir una experiencia tan profunda como la que vivió Ravi, logren seguir adelante con la misma fuerza. Pero Ravi no era común. Era un hombre que entendió que las batallas más duras, tanto internas como externas, eran las que realmente lo forjaban como artista y como ser humano. Con cada desafío, con cada obstáculo que se le presentaba, su música se enriquecía, su alma se nutría y su voz se volvía más poderosa. Y es que Ravi Pérez nunca fue solo un cantante. Fue un hombre de carne y hueso, con emociones, con dudas, con temores. Pero también fue un ser con un corazón inmenso que supo canalizar sus experiencias más dolorosas en canciones que siguen tocando el alma de quien las escucha. De sus vivencias, de sus luchas, nació la autenticidad de su estilo. Un estilo que no solo se reconocía por su tonalidad, sino por la capacidad de transmitir el alma de la canción en cada interpretación. Si bien Volveré fue la canción que marcó un antes y un después en su carrera, el impacto de Ravi Pérez no se limitó a un solo tema. A lo largo de su carrera, dejó una vasta discografía que sigue siendo parte fundamental de la historia de la música tropical. Canciones como Y tú, Te conozco bien y Lo mejor de mi vida continúan sonando en los corazones de sus seguidores y en los escenarios donde aún se celebra su legado. Su música sigue sonando, y con cada acorde, con cada palabra, sigue transmitiendo el mensaje de que, no importa cuán oscuro se vuelva el camino, siempre hay una razón para seguir adelante. En cada nota, Ravi Pérez nos recuerda que la vida es una canción llena de altibajos, pero que, si la vivimos con pasión, siempre encontraremos la manera de triunfar. Con el paso de los años, el nombre de Ravi Pérez ha dejado de ser solo un referente de la música tropical para convertirse en un símbolo de lucha, perseverancia y amor por la música. Su legado sigue siendo una luz para nuevas generaciones de artistas que encuentran inspiración en su ejemplo. Y así, en el vaivén de las canciones que nos acompañan día tras día, la voz de Ravi Pérez sigue presente. En cada fiesta, en cada evento, en cada rincón del mundo donde su música ha llegado, su espíritu sigue vivo, trascendiendo el tiempo y el espacio. Porque al final, los verdaderos artistas nunca se van. Permanecen con nosotros, y sus canciones siguen sonando eternamente. Y mientras eso ocurra, la leyenda de Ravi Pérez continuará viva, vibrando en cada rincón del planeta, recordándonos siempre que, como él mismo cantó en su tema más emblemático, Volveré. La leyenda de Ravi Pérez no solo se construyó con su música, sino también con la forma en que se entregó al escenario y a su público. Para muchos de sus seguidores, su energía en vivo era indescriptible, casi mágica. Cuando subía al escenario, todo parecía cobrar vida. El cansancio y las dificultades que había enfrentado en su vida personal y profesional se desvanecían en ese momento, y lo único que quedaba era él y su conexión con la audiencia. Su capacidad para sentir cada canción, para vivirla en cuerpo y alma, era lo que lo diferenciaba de otros artistas. Lo que muchos no sabían era que, detrás de esa energía arrolladora, Ravi también era un hombre sensible, un hombre que, como todos, tenía sus luchas internas, las noches de desvelo, las giras interminables, las presiones del negocio de la música, todo eso pesaba sobre él, pero nunca lo dejaba ver. En el escenario, su única preocupación era dar lo mejor de sí mismo y conectar con la gente. Y lo hacía con tal sinceridad que su música tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Ravi también fue un hombre que nunca se conformó. Aunque alcanzó el éxito, siempre buscaba algo más. Nunca dejó de perfeccionar su arte, nunca dejó de buscar nuevas formas de expresarse. Cada grabación, cada concierto, era una oportunidad para superar sus propios límites. Si bien muchos artistas se estancan cuando alcanzan la fama, él sabía que el verdadero reto era mantenerse relevante, seguir creciendo y evolucionando. Así lo hizo,
y eso lo convirtió en una leyenda no solo en su tiempo, sino también en la historia de la música latina. Una de las lecciones más grandes que dejó Rabí Pérez fue su capacidad para aprender de los errores. Sabía que las caídas son inevitables, pero lo que realmente define a una persona es cómo se levanta. En su vida, tanto personal como profesional, Rabí enfrentó momentos de mucha adversidad, pero siempre salió más fuerte. La vida le dio golpes, pero él siempre encontró la manera de transformarlos en música, y esa música se convirtió en un reflejo de su resiliencia y su fortaleza. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración para los artistas más jóvenes, aquellos que desean seguir sus pasos, pero que también reconocen que la música no es solo cuestión de talento, es cuestión de dedicación, trabajo y corazón. En un mundo tan cambiante, donde las modas vienen y van, el nombre de Rabí Pérez sigue siendo sinónimo de autenticidad, de un estilo que no se puede imitar, porque venía directamente de su alma. A pesar de su partida, su música sigue vigente. Las plataformas de streaming lo siguen respaldando, las estaciones de radio continúan emitiendo sus canciones, y los fans, tanto viejos como nuevos, siguen disfrutando de su obra. Cada vez que su voz suena en el aire, es como si por un momento el tiempo se detuviera y todo lo que importara fuera ese instante, esa canción, esa magia que solo él podía ofrecer. En definitiva, la vida y carrera de Rabí Pérez es un ejemplo de perseverancia, dedicación y pasión por la música. A través de su voz, dejó una huella imborrable que sigue resonando en todos aquellos que alguna vez escucharon sus canciones. Y aunque ya no esté entre nosotros, su legado permanecerá vivo en cada nota, en cada acorde y en cada palabra que, una vez más, nos transporta a esos momentos en los que Rabí Pérez, con su magia única, nos hizo soñar, bailar y sentir. El agotamiento era extremo. Ese mismo día actuaron en el show del mediodía y sin pausa se dirigieron a los estudios en la avenida Los Próceres para seguir trabajando. Llevaban más de 12 horas sin parar, sin comer bien, con sueño y las cuerdas vocales al límite. Durante una de las sesiones, Rabí, agotado, se acercó con voz suave pero firme. Cometió el peor desliz que se puede tener frente a un genio en plena creación. Lo interrumpió. Le dijo: «Caballo, si no me van a usar ahora, déjame irme a mi casa. Estoy aquí desde las 6 de la mañana». Silencio total. Wilfrido lo miró fijo, como congelado, y soltó una frase que le cambiaría la vida. «Está bien, Rabí. Si quieres irte, vete, pero no regreses». No hubo gritos ni discusión, solo esas palabras. «¿Qué fue lo que dijiste?» «Que estás fuera del grupo, no vuelvas más». Y así, con apenas 50 pesos en el bolsillo, sin empleo y con 4 niños pequeños esperando en casa, Rabí caminó hacia lo incierto, sin saber si algún día volvería a pisar un escenario. Villamella lo recibió con el mismo silencio con el que se marchó. La noche cayó como un peso, pero a las 3 de la madrugada, el teléfono sonó. Del otro lado de la línea, una voz. «Bienvenido Rodríguez, presidente de Karen Records», fue directo al punto. «¿Qué estás haciendo, hijo?» Rabí, con la garganta apretada por el dolor, respondió: «¿Qué voy a estar haciendo? Me sacaron del grupo». Y fue ahí donde se encendió una chispa en medio de la oscuridad. Sin dudarlo, Bienvenido le lanzó una promesa. «Tranquilo, mañana paso por ti. Vamos al estudio, tengo algo para ti». Lo que Rabí no imaginaba era que lo aguardaban con un tema, uno que no estaba destinado para él. Una canción rechazada, olvidada en un cajón, pero que sin saberlo estaba a punto de cambiarle la existencia para siempre. Ese tema era «Volveré». La forma en que ese tema llegó a Rabí es de esas casualidades que parecen guiadas por el destino. Originalmente la versión venía de Chiquetete, un cantante español. Nosotros la teníamos en lista de espera, pero el intérprete asignado, Jorge Gómez, por motivos personales ligados a su fe, decidió no grabarla. Decía que la letra iba en contra de sus creencias. Lo comprendí y respeté. Pero la canción seguía ahí, aguardando. Y entonces apareció Rabí,
casi arrastrando los pies, con la voz completamente dormida, sin ganas de nada, mucho menos de ponerse frente a un micrófono. Lo recuerdo claramente. Intentó poner excusas, pero Ramón Orlando fue directo. Tú puedes. Empecemos por lo más difícil. Ramón lo vio con claridad desde el primer instante. Ravi entró a la cabina, comenzó a cantar, y lo que salió fue magia pura. Dolor, elegancia, emoción. Ese hombre no estaba interpretando, estaba desangrando la canción. Cuando terminó la toma, nos quedamos en silencio. Nadie dijo una palabra. No era necesario. Todos sabíamos que habíamos tocado algo profundo. Julie Ruiz tomó la grabación y preparó una premezcla de inmediato. Bienvenido Rodríguez la escuchó y, sin pedir autorización ni consultar a nadie, porque también tenía ese olfato de oro, la puso directamente en la Z11 esa misma mañana. Y así comenzó todo. En pocos días, Volveré ya estaba sonando en cada rincón del país. No fue solo un éxito, fue una detonación. Luego cruzó las fronteras. La gente pensaba que Ravi ya había alcanzado su cima, pero esta canción lo lanzó de nuevo al estrellato, como si hubiera renacido. Hoy, al recordarlo después de su partida, me doy cuenta de que Ravi no fue solo un gran vocalista, fue un luchador incansable, un hombre que cayó, que fue golpeado,